Hola alumnos, hoy vamos a ver la unidad número 6 para matemática en el tercer año de enseñanza media. Esta unidad tiene por nombre los números complejos. Principalmente los números complejos nacen debido a que existen determinadas ecuaciones en donde no tienen soluciones. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos las ecuaciones de segundo grado y estudiábamos el discriminante, y en este caso el discriminante nos da un número negativo, nosotros decíamos que no existen soluciones para esta ecuación. Sin embargo, como se producen números extraños en el caso de los números reales, es que se inventa o se genera este conjunto que es aún más grande que los números reales, que se denomina el conjunto de los números complejos. Principalmente, los números complejos están compuestos por una unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, vamos a verificar acá. La introducción nos dice que vamos a clasificar los números como soluciones de las ecuaciones. Entonces veamos. Por ejemplo, x más 3 es igual a 8. Entonces x igual 5. Aquí tiene una solución que pertenece a los números reales y más concretamente a los naturales. La segunda tiene solución negativa, pertenece a los números enteros, por ende también a los números reales. La tercera ecuación también tiene solución que pertenece a los números racionales y lógicamente a los reales. Pero si nos fijamos acá, tiene dos soluciones, ¿sí?, que también pertenecen a los números reales. Así que así el sistema es de esta forma: los naturales, los enteros, los racionales y los reales. Pero, ¿qué pasa en el caso de esta ecuación? X cuadrado igual a menos 1. Si nosotros calculamos la raíz cuadrada, va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces ahí cuando decimos que nosotros, en este caso, para los números reales no existe. Pero, por ejemplo, dice acá que en el siglo XVI se inventaron números que cumplen la ecuación anterior y que lo llamaron la unidad imaginaria y. Es decir, que definimos la unidad imaginaria y como un número no real que cumple que y al cuadrado es igual a menos 1. En otras palabras, la unidad imaginaria y va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice acá, resuelve la ecuación x cuadrado más 8x más 25 igual 0. Si la resolvemos, aplicando la fórmula general de resolución, llegamos a esta solución. Fíjense, menos 8 más menos 6 raíz de menos 1. Pero ahora vamos a sustituir el raíz de menos 1 por y. Por lo tanto me va a quedar menos 2 más menos 6 y. Todo eso partido por 2. Y si simplificamos me queda menos 4 más menos 3 y. Esas son las soluciones de x. Quiere decir que en este caso x tiene soluciones complejas. Si comprobamos, acá, y la reemplazamos en esta ecuación, la solución al cuadrado más 8, la primera solución, más 25, vamos a llegar a eso. 9 más 9 por menos 1, que eso es 0. Lo mismo hacemos con la otra, perdón, con la otra solución y nos va a dar exactamente lo mismo. Definición y representación gráfica de un número complejo. Un número complejo, entonces, lo vamos a denominar por la letra Z. Es un par ordenado de números reales x, y, escrito de esta forma: Z va a ser igual a x, y. Notación en componentes o coordenadas cartesianas en el plano cartesiano. X se llama la parte real de Z, ¿cierto? Mientras que Y se va a llamar la parte imaginaria de Z. El conjunto de los números complejos entonces se denota por la siguiente manera: C, que indica que es complejo, van a ser todos los elementos, todos los pares, todos los pares ordenados x, y, tales que x e y pertenezcan a los números reales. Entonces, dos números complejos son iguales si y solo si sus partes reales e imaginarias lo son. Si x1 y1 es igual a x2 e y2, significa que x1 es igual a x2 y que y1 es igual a y2. ¿Por qué se les llama x, y? Porque en este caso los complejos, para poder graficarlos, nosotros los vamos a denominar como... La primera parte va a ser... El primer eje va a ser el eje x normal, que van a representar en este caso los números reales, mientras que el eje y ahora va a representar a los números complejos. Entonces, en coordenadas cartesianas, 0,1 es la unidad imaginaria y se denota por y.
¿sí? Porque el x vale cero en ese caso, la parte real vale cero y la parte imaginaria vale uno. Un número complejo z, entonces, x, y se escribe comúnmente como notación algebraica o binómica. Entonces, vamos asumiendo que tenemos dos tipos de notación. La notación como un número cartesiano o como un par ordenado, ¿verdad? Acá. Y la forma algebraica o binómica, que va a ser zx, la parte real, más y por y que es la parte imaginaria, ¿cierto? Si y es distinto de cero, entonces z es un número imaginario, ¿cierto? Si tiene un valor cualquiera. Si x es cero y z es igual a i, entonces se dice que es un número imaginario puro. Puro porque no tiene parte real. En cambio, si i vale cero, z es un número real, simplemente. Los números complejos x más y menos x menos y se llaman opuestos. Tienen los signos contrarios en ambos casos. Mientras que si z es igual a x más y tengo el otro z que es igual a x menos y, se llaman conjugados. Quiere decir que solamente la parte imaginaria tiene distintos signos, mientras que la parte real es exactamente igual. Esos son los conjugados. El plano complejo, como les decía, acá están los números reales y acá van a estar los números complejos. ¿Sí? Va a ser, por ejemplo, esto es un vector que va desde 0 hasta z. Z tiene coordenadas a, b. Este z en valor absoluto o en módulo es la distancia que hay desde el origen hasta ese punto. Este es un ángulo, esta es la distancia b y esta es la distancia a. B que va a ser la parte imaginaria de z y a la parte real de z. ¿Cierto? Acá lo pueden ver también. Desde el 0 al origen va a ser a más bi, a más bi. Este más eso me da este de acá. ¿Sí? Otra forma de verlo, el plano z de Argand o de Gauss. Plano z, el plano real. Ahí está. Esta es la distancia r, que en este caso le llaman el ángulo. Y acá tenemos, por ejemplo, dibujar el número complejo z igual a menos 3 menos 2i en el plano complejo. Acá buscamos menos 3, que es la parte real, acá, y menos 2i, que es la parte en el eje y, menos 2i. Buscamos este punto y nos da este vector. Y ahí está el punto menos 3 menos 2i. ¿Sí? Tercera parte es la forma binómica de un complejo y las operaciones y propiedades. Entonces, en estos casos, en los números complejos también se define la suma, la resta, la multiplicación de números complejos y se realizan siguiendo las reglas de las operaciones de los números reales, teniendo en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1. Esa es la gran propiedad en este caso, en estos tres casos, la suma, resta y multiplicación, que hay que tener sumamente claro. ¿Por qué les digo esto? Porque